Puedes decirle a Él: Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Vamos a decir todos esta mañana: Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Una vez más, Simón. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, Señor, y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios. Exaltamos tu nombre, solo tú eres Dios. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre que es sobre todo nombre?
Conocemos tu poder y tu grandeza, tu fidelidad, que por ti, para ti fueron creadas todas las cosas. Fuimos creadas para tu alabanza, para tu gloria, para tu honor, para que tú te glorifiques, Rey. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, el único que es digno, el único que reina sobre nuestras vidas, el único que gobierna con autoridad y poder. Por eso sabemos y declaramos: en ti fueron creadas todas las cosas por ti y para ti. En ti fueron creadas todas las cosas por ti y para ti, por ti fueron creadas todas las cosas por ti y para ti. Una vez más, en ti fueron creadas todas las cosas por ti y para ti, para ti. Poderoso eres Cristo, en ti hay vida eterna, eterna. Tu palabra produce vida, reinas por siempre, Cristo. Poderoso eres Cristo, tu Rey. En ti hay vida eterna. Tu palabra produce vida. Y tú reinas por siempre, Cristo. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres Señor. Tú eres digno, Rey. Grandioso eres, poderoso eres. Tú eres digno, digno de ser exaltado. Digno eres tú, que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Porque tú eres Rey y Rey de reyes. Ese es tu nombre, Rey de reyes y Señor. Eres el único digno de ser exaltado. El único digno de ser glorificado. El único que merece la gloria y la honra. Exaltado sea tu nombre para siempre. Bendecimos tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Porque a ti se te dio el nombre de Jesucristo el Señor. Que no hay otro nombre debajo del cielo. Porque tú nos redimiste para gloria tuya, para alabanza y gloria de tu nombre. Exaltamos tu nombre y bendecimos tu glorioso y bendito nombre. Aleluya. Aleluya. Podemos darle un aplauso al Todopoderoso.
Tome su lugar esta mañana. Bueno, con nosotros en gran manera. De tantas cosas, dice la Escritura, éramos como trapos de inmundicia. Y nos levantó para que ahora nosotros seamos el resplandor de Cristo. Amén. Parece que todavía no han despertado. Es una buena noticia, ¿sabía? Es lo que somos ahora. No, todavía no lo han creído. Todavía no ha hecho efecto el café. Somos el resplandor de la gloria de Cristo. Ya más o menos como que están agarrando ánimo. Somos el resplandor de la gloria de Cristo. Fíjese de lo maravilloso que es el Señor. No solamente nos salvó, no solamente nos redimió, nos hizo salvos de la condenación de donde estábamos, sino que nos introdujo a su reino. Pero no solamente nos introdujo a su reino, sino que nos puso en un lugar muy especial y nos colocó dentro de su propio cuerpo. No está hablando dentro de una organización, de un organismo internacional, sino que nos colocó en su mismo cuerpo, porque dice que fuimos introducidos al cuerpo por el Espíritu. Y ese es un privilegio enorme, lo que el Señor nos está enseñando en este congreso glorioso. La verdad es un congreso lleno de la gloria de Dios, de movernos y de meternos y de hacernos saber cuál es nuestra correcta identidad, de nuestro entendimiento ahora, de saber qué es lo que somos. Y lo que el Señor quiere mostrarnos también es no solamente saber quiénes somos, que somos el resplandor de la gloria de Cristo, sino que también nos quiere llevar a que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Una cosa es saber lo que yo soy y otra cosa es entender y saber lo que tengo que hacer. El gran conflicto de muchas personas es que se conforman solamente sabiendo quiénes son y su entendimiento de lo que son los limita. Sin embargo, el Señor nos está llevando a nosotros no solamente a saber lo maravilloso, lo grande, lo precioso que es ser en Cristo, sino que también nos quiere mostrar a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero que veamos una escritura, por favor, y de aquí vamos a partir en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Un pasaje muy conocido en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué no lo leen todos juntos en voz alta? Una vez más, todos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, esta mañana el Señor quiere mostrarnos algo
que tiene que ver con su reino, algo que tiene que ver precisamente con su gobierno, que tiene que ver con todo lo que incluye en un reino, incluye leyes, incluye normas, reglas, estatutos, voy a decirlo así, contiene una constitución, está constituida con leyes, normas y reglas y todo lo que se refiere a su reino. Este reino es un reino eterno, es un reino que trasciende el tiempo y las edades, porque su reino es reino eterno y es desde los siglos por los siglos. Ese reino no comenzó hace 2000 años. Este reino es un reino sempiterno. En otras palabras, este reino siempre ha existido. Y ahora el Señor quiere que nosotros establezcamos su reino aquí en la tierra, porque cuando Él le dio a Adán esa facultad de gobernar la tierra, Adán se lo entregó a Satanás. Pero Cristo vino a vencer a Satanás y lo destruyó y destruyó su obra. Él hizo la obra maravillosa para que nosotros ahora solamente seamos los ejecutores de la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, quiero que hoy veamos algunas cosas muy importantes. Solamente quiero sentar algunas bases para explicar lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana de lo que el Señor ya dijo. No es algo que estamos inventando o que algo empezó hace unos meses o algunos días a comenzar, sino que es más bien a abrir nuestro entendimiento de algo que el Señor ya dijo. Quiero que vayamos a las Escrituras, por favor, en un pasaje muy conocido que hemos estado viendo. Es en el libro de Mateo capítulo 13. El Señor a través de las parábolas nos ha estado mostrando qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y que nosotros hoy seamos ubicados. No tanto porque no sepamos, sino porque no estamos ejecutando lo que el Señor nos dijo. Y quiere el Señor que esta mañana derribemos y arranquemos algunas cosas que aparentemente están bien, aparentemente se han hecho con buena intención, pero que en vez de hacerse con el fin de establecer el reino de Dios, lo que hemos hecho es predicar otro evangelio. Sin embargo, el Señor quiere que se proclame y se predique este evangelio del reino de Dios. Quiero que veamos en Mateo capítulo 13, por favor, versículo 35. Dice que lo que el Señor ya nos mostró en las parábolas es para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Entonces, esto que hemos estado viendo de las parábolas no tiene nada que ver que comenzó hace un tiempo, cuando se escribió el libro El Reino de Dios. No, esto tiene mucho que ver, mucho tiempo antes atrás, que ya fue establecido. Que nosotros no lo hayamos aplicado en lo que ya estaba establecido es otra cosa. Pero las reglas, las normas, los estatutos, preceptos, mandatos, la constitución de este reino ya estaba establecida. Ahora nos corresponde a nosotros aplicar todo esto que el Señor ya estableció. Dice en Mateo 13:11, Él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto no es para que todo lo entiendan. Solo lo van a entender los que el Señor determinó que lo entendieran, los que el Señor ha dicho. Y esto es para nosotros, este misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque estaba allí, pero estaba oculto. Este plan que Dios tenía trazado
lo tenía reservado para nosotros, para este tiempo, para que nosotros seamos los ejecutores de esa revelación o de este misterio, de este plan secreto que estaba oculto. Ahora Dios lo ha revelado para que nosotros seamos los no oigo muy bien, para que nosotros seamos de este lado, para que nosotros seamos, como que no nos gusta esa palabra, ¿verdad? Nos gusta ser los protagonistas, ser las estrellas, pero no los que hacen el trabajo. Pero la verdad es que fuimos llamados a ser ejecutores de este plan maravilloso, de este plan glorioso que el Señor trazó desde antes. Ahora, quiero que veamos algo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana, porque si algo tenemos que hacer nosotros, no es en base a nuestros argumentos o es en base a nuestros deseos, no es tampoco el anhelo de nuestro corazón, aunque nosotros tenemos que tener el mismo sentir de Cristo, pero no estoy hablando, estoy queriéndome referir que hay muchos deseos en nuestra vida, muchos pensamientos, pero lo que tenemos que nosotros ejecutar es en base a lo que Dios dijo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, quiero que vea conmigo, por favor. Hebreos 12:26. Solo quiero hacer referencia a esto para reafirmar una base que el Señor quiere poner en nosotros. Dice Hebreos 12:26: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios ya había establecido a través de lo que Él dijo, lo que tenía que hacerse, lo que tenía que ejecutarse. El problema es de que no se ejecutó como Dios lo había dicho una vez. Por eso dice en el versículo 27, a esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios ahora ha dado nuevamente su voz. Dios ha dado nuevamente su voz para que ahora sea removido las cosas que no permanecen y que sean puestas las cosas que son inconmovibles. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros entonces? Mire, lo que el Señor está haciendo en este congreso es quitar lo que no es, quitar lo que no permanece, quitar lo que no es correcto. Está poniendo lo que es inconmovible. Y esta mañana el Señor quiere mostrarnos a nosotros la importancia de escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchemos la voz de Dios, que Dios está diciendo a Misión Cristiana del Calvario, es para establecer lo que será inconmovible, lo que no va a ser removido. Hay cosas que nosotros usamos de alguna manera por un momento, por un rato. Por ejemplo, quizás alguien necesita una dentadura y entonces viene el médico y le pone un diente postizo mientras le hace su placa verdadera o le hace su implante. Pero eso, con ese diente no puede hacer muchas cosas. Quizás puede comer, pero no va a comer bien. Dios está quitando las cosas que son removibles para poner las cosas que van a permanecer. Amén. Yo quiero en esta mañana mostrarles algo que el Señor nos ha estado diciendo, no desde hace unos días, sino ya unos meses atrás. El Señor empezó a hablarnos a través
de nuestro apóstol Abraham acerca de las parábolas del reino. Yo quiero en esta mañana mostrar, no decir lo que él ya dijo, sino más bien mostrar qué es lo que el Señor nos quiere decir sobre esto que el apóstol ha estado enseñando en Reforma. Voy a pedir a 4 hermanos que me ayuden, que vengan con disposición de estar de pie todo el rato que me toca estar aquí. Gloria a Dios. En primer lugar, en Mateo capítulo 13 el Señor nos habló de las parábolas. Bueno, y comenzó el Señor a hablarnos acerca del sembrador. Y lo primero que el Señor hizo a través de esta parábola es que nos enseñó a sembrar. Porque el trabajo que nosotros estábamos haciendo de sembrar nos estaba llevando a un punto de que el fruto de la semilla que estábamos nosotros sembrando no estaba produciendo el fruto del reino. Yo quiero que veamos esta mañana que lo que nosotros tenemos que aprender es a sembrar la semilla del reino de Dios. Cuando hablamos de la semilla del reino, esto implica que esta semilla incluye un diseño, incluye normas, incluye estatutos, incluye preceptos, incluye leyes. El problema es que nosotros no entendimos que lo que el Señor nos estaba mostrando a nosotros era la importancia de tener el cuidado de cómo se siembra. Pero en la parábola del sembrador, el apóstol la noche nos explicaba acerca de las diferentes semillas que estaban allí. Ya ustedes la saben, la que cayó junto al camino, la que cayó entre las piedras, la que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra. Yo quiero hacer referencia de la buena siembra, del sembrar, lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Hace ya un tiempo atrás, el Señor nos empezó a ubicar en algunos aspectos muy importantes, pero que de alguna manera necesitaban ser complementadas de manera correcta. Voy a usar el término estatutos. Toda institución tiene estatutos, normas de conducta. Cualquier empresa tiene esas normas. Pues el reino de Dios tiene estatutos, tiene normas. Y algo que el Señor quiere arrancar en esta mañana es la forma en que nosotros predicamos el evangelio sin establecer los estatutos correctos. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando uno va a la embajada de cualquier país, especialmente de Estados Unidos, le piden a uno una serie de documentos y les piden a uno que llene un formulario. Lo primero que le piden a uno es su pasaporte y luego le piden a uno que pague el permiso o la entrevista y le piden ciertos documentos. Y usted no va así con su cara bonita y le dice: mire, vengo a pedir permiso, quiero que me deje entrar a Estados Unidos. Porque lo primero que le va a decir el policía que está en la puerta, ni siquiera el cónsul, es decir, no puede sacar su visa porque no tiene los papeles. Eso es para sacar un permiso para ir a visitar un país. Nosotros caímos en el error de que alguna persona, solamente porque levantaba la mano, ya lo hacíamos y lo metíamos dentro del reino de Dios. Asumíamos que porque levantaba la mano ya esa persona estaba dentro. Y hoy quiero derribar arrancar algo, una estructura que está en la mente y de muchos de nuestros hermanos latinos,
Porque está muy arraigada aquí la cultura y la enseñanza de la iglesia tradicional. Y muchos se la han traído a la iglesia evangélica y la han hecho un aspecto importante en la iglesia evangélica. Se lo voy a decir de esta manera: ¿cuántos han sido bautizados? Usted asume que ya es salvo entonces. ¿Cuántos son salvos? Porque se bautizaron. Escucho el comentario y dice: hermano, ¿y usted ya nació de nuevo? Dice: ya me bauticé. Ya me bauticé. No le estoy preguntando si usted ya se bautizó, le estoy preguntando si usted nació de nuevo. Sí, yo ya me bauticé. Porque el concepto de salvación o el concepto de nacer de nuevo es bautizarse. No estoy diciendo que el bautismo no es necesario, porque el bautismo es morir, sepultar la vieja naturaleza y nacer de nuevo en Cristo. Pero eso implica ciertos estatutos que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso dije, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Y el Señor estableció esos estatutos. Y algo que hay que arrancar de la mente de muchos cristianos es que por ser bautizado es nacido de nuevo. Porque hay gente que es bautizada pero no se ha arrepentido, no cree en la resurrección de Cristo. Entonces eso no le permite a él realmente haber nacido de nuevo. Lo que le hace a una persona nacer de nuevo es que ha llenado los estatutos que el Señor estableció en su palabra. Amén. Ahora, ¿cuáles son los estatutos entonces para nacer de nuevo? Lo que Él ya nos enseñó. Dígamelo, usted se lo aprendió de memoria. Arrepentirse, creer, confesar, ser bautizado en agua y del Espíritu. Ese es un precepto, esos son estatutos, esas son las reglas, las normas que el Señor estableció, que nos enseñó a sembrar correctamente la semilla. Ahora quiero derribar otra situación ahí que a lo mejor por falta de este entendimiento lo estábamos haciendo de manera incorrecta. Este proceso de salvación no es un método, porque el problema es que las personas que salen a evangelizar le dicen: primero tengo que hablarle de arrepentimiento, después de que crea, después de que confiese, después que se bautice en agua, y a ver si se bautiza en el Espíritu Santo, es saber cómo va a ser el asunto. Y entonces le empieza a hablar de arrepentimiento y le avienta el paquete, porque lo está haciendo como un método. Déjeme decirle, el reino de Dios no hace uso de métodos así como nosotros lo hemos establecido. Lo que establece el Señor sí son los requisitos. Por ejemplo, en la predicación que Pedro, su primer mensaje que predicó Pedro les habla acerca de que ustedes crucificaron a Jesús, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Y entonces aquellos se compungieron y dijeron: varones, ¿qué haremos? Y entonces el primer paso se los muestra el apóstol Pedro. Le dice: lo primero que ustedes tienen que hacer, arrepentirse, y después te tienen que bautizar, y para que eso suceda van a venir después el don, van a recibir la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo. O sea, Él les predicó todo. Sin embargo, no fue un método. Yo no estoy diciendo que usted no comience a hablar de arrepentimiento primero. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que yo tengo que mostrarle a la persona la importancia de completar este proceso. A lo mejor no comienzo a hablar del arrepentimiento, aunque sí tengo que hacerle ver que el primer paso para entrar en el reino de Dios es arrepentirse, pues. El segundo es creer, y creer tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con que yo crea en la muerte y resurrección de Cristo, y por lo tanto yo también me identificaré con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Tengo que mostrarle el señorío de Jesucristo. Le voy a decir algo muy importante en este punto. Observe en la iglesia que hay muchos hermanos en la iglesia que no reconocen el señorío de Jesucristo, porque hacen lo que quieren. Y lo que diga el Señor está en segundo plano. Su prioridad nunca será el Señor, pero están en la iglesia. A lo mejor son los pastores de la iglesia, de México, por supuesto, ¿verdad? Estoy hablando de allá, no de aquí. Ustedes son otro asunto. Pudiera ser los discípulos de la iglesia central en México, la asistencia pastoral o quién sabe quién, que Jesucristo no es el Señor de su vida, pues. ¿Y sabe a dónde me lleva eso? A aquellas personas que son los que fueron sembrados entre espinos, porque ellos se dejan llevar más bien por los afanes de la vida y otros por el engaño de la riqueza. Su Dios es el dinero y no Cristo. Sus señores es las necesidades de su casa, las necesidades materiales y no Cristo. Entonces quiere decir que yo no sembré bien la semilla allí. La buena cosecha es aquella siembra que se hizo de manera correcta. Por eso es importante que nosotros hagamos un evangelismo bajo entender que hay que llenar requisitos, que hay que llenar estatutos, hay que entrar y entender en el proceso de salvación correctamente. Eso hay que corregirlo, porque si yo no estoy estableciendo el señorío de Jesucristo, lo que va a pasar es que cuando crezcan, van a crecer entre espinos, porque los va a dominar las necesidades de su vida, los van a dominar el engaño de las riquezas, pero Cristo no será su Señor y se van a ahogar y no va a dar fruto. Esta cosecha que el Señor nos enseñó, esta siembra que el Señor nos enseñó a hacer, hermanos, esa sí va a dar mucho fruto. Amén. Ahora quiero explicar algo muy importante en esta mañana, porque desde el comienzo toda persona debe saber, debe conocer que esa persona ya no se va a pertenecer a sí misma. Esa persona ya no va a responder a lo que ella quiere o a lo que ella le gusta, sino más bien va a responder a las órdenes de su Señor, pero porque tiene entendimiento de haber sido introducido al reino, porque tiene entendimiento de que fue puesto dentro de. Ahora quiero que vea un pasaje, por favor, en Juan capítulo 3 versículo 5. Usted se lo sabe de memoria, solo quiero que usted y yo lo observemos. Véanlo en la escritura, por favor. Si se lo sabe usted de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 5? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, ¿cómo dice ahí? De agua, ¿y qué? Y del Espíritu, ¿qué dice que pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Ahora, notemos las articulaciones que están ahí, los artículos. Dice, el que no naciere de agua, ¿y qué dice? ¿Verdad que no dice con? Dice del. Son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que entender. Mire, la obra del Espíritu Santo es perfecta, y la obra del Espíritu Santo tiene muchos aspectos que nosotros tenemos que ir entendiendo. Yo quiero que usted entienda que el que se movía sobre la faz de la tierra desde el principio, ¿quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Usted lo sabe. El Espíritu de Dios es el que hace su obra maravillosa en medio de nosotros. Esta obra del Espíritu Santo es muy importante en el proceso de siembra. La obra del Espíritu Santo es muy importante en el desarrollo, en la transformación, en el cumplimiento perfecto del plan glorioso de Dios.
El Espíritu Santo no puede estar ausente en ningún aspecto de nuestra vida, mucho menos en el nuevo nacimiento. Quiero explicarle, por favor, ayúdame. Okay. Gracias. Gracias por los siervos de Dios aquí que nos ayudan. Nosotros no podemos dejar afuera la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algo que el Señor nos enseña es esto. Fíjese pues, una cosa es bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es bautismo del Espíritu Santo. Un aspecto que a lo mejor hemos descuidado, no hemos puesto atención, pero que es muy importante. Le hemos hablado al creyente de ser bautizado con el Espíritu Santo. Creo que es importante eso. Esto no es dejarlo afuera, eso es importante. Quiero que veamos que bautismo con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo llena a la persona. Vamos a suponer que esta persona es una nueva conversión o una persona y está siendo llena del Espíritu. Pero lo que habla Juan, capítulo 3, versículo 5 es que dice que el Espíritu Santo, segunda de Corintios capítulo 3, 12, versículo 13, que dice, porque todos fuimos bautizados, ¿en dónde? ¿Qué dice primera de Corintios 12, 13? Todos fuimos bautizados, ¿qué dice? En un cuerpo. ¿Quién es el que nos bautiza en un cuerpo? ¿Quién es el que nos introduce al cuerpo de Cristo? Es el Espíritu. Eso es precisamente lo que está hablando Juan capítulo 3 versículo 5. Tú necesitas ser introducido al reino, ser introducido al cuerpo. Cuando hablamos de ser introducido al cuerpo, estamos hablando de ser introducido al reino. El problema de la iglesia es que no entiende que ha sido puesta dentro de un cuerpo. Por eso, hermano, es que por eso es que ahora yo puedo ser, y más bien no puedo ser, ahora lo soy, porque estoy en un cuerpo. Ahora yo soy el resplandor de Cristo, porque estoy dentro de Cristo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, diga usted, vive Cristo en mí. Y por lo tanto lo que ahora vivo en la carne, ¿en qué lo vivo? En lo que creo. ¿En qué cree usted? Yo creo que estoy dentro del cuerpo, soy parte del cuerpo, fui introducido en el cuerpo. Lo que yo necesito ahora es ser lleno del Espíritu Santo. Fue lo que Pedro le dijo, para que venga de la promesa del Padre sobre ustedes y reciban el don del Espíritu Santo. Lo que nos ha hecho falta, hermanos, es que nosotros, no es que no estemos dentro del cuerpo, fuimos introducidos. Eso no lo hace el pastor, eso no lo hace el evangelista, eso no lo hace ningún ministerio, eso no lo hace el discipulador, eso no lo hace nadie más que el Espíritu Santo. Quien te introduce al cuerpo es el Espíritu Santo. Ahora, lo importante es que yo tengo que enseñar eso, porque eso fue lo que dijo Jesús en Juan 3:5. Necesita bautizarse en agua, pero necesita ser bautizado del Espíritu, el bautismo del Espíritu, para estar dentro, para permanecer dentro, para que pueda ser el resplandor de la gloria de Cristo. Ahora, cuando este vaso es puesto en otro lugar, ¿dónde va ese creyente? Si este vaso es Cristo, si esta jarra es Cristo, ¿dónde va el creyente?
donde va Cristo. Si ese vaso o esa jarra está sentada a la diestra del Padre, ¿dónde está sentado el creyente? No está a la par. El concepto de muchos de nosotros es que, ven tantito, nosotros hemos pensado que estamos a la par, aquí juntito, aquí, estamos cerca. El Padre está aquí, Cristo está aquí y yo estoy aquí. No es eso. Lo que significa es que donde esté Cristo, lo que refleje Cristo, lo que resplandezca a Cristo, es lo que yo voy a resplandecer, porque estoy dentro de Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. La transformación no es producto de mi esfuerzo humano. La transformación no es producto de lo que yo pueda saber o conocer. Debo entender que toda esta obra es la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces Cristo, el Señor, a través de la parábola nos enseñó a sembrar correctamente. Y lo que quiero que hoy sea derribado es un evangelismo raquítico, un evangelismo mochado, diluido, sin entendimiento, para que a partir de hoy, a partir de este congreso, nosotros podamos ejecutar lo que el Señor ha estado hablándonos a través de Reforma, a través de las Escrituras, acerca de sembrar correctamente la semilla del reino de Dios. Amén. Amén. Número 2. Lo segundo que el Señor nos enseñó, la importancia de cuidar el fruto. En la parábola que nosotros sabemos como la parábola de la cizaña, vimos que cuando los hombres se durmieron, vino un enemigo. Dice que no habla de varios enemigos, dice de un enemigo. ¿Usted sabe quién es el enemigo? El que se opone a Cristo, el que no tiene nada que ver con Cristo, el que no quiere que el mundo conozca que Cristo vino en carne y sangre, el que no quiere confesar el señorío de Cristo. Ese es el enemigo. El humanismo. Y lo que se infiltró en las iglesias, nos decían las conferencias anteriores, fue precisamente el humanismo, fue la cizaña. Por lo tanto, lo que el Señor nos enseñó a través de esta parábola es a cuidar el fruto de la buena semilla que se sembró correctamente. Ahora corresponde a cada uno de nosotros dos cosas: yo me debo cuidar, y dos, yo debo cuidar lo que el Señor me dio. Amén. Ahora, quiero que veamos en este aspecto algunas cosas muy importantes, por favor. Quiero que veamos en el libro de Hechos. Viene perdón, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12:15 dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno, ¿qué dice?, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué va a ser la raíz de amargura? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El gran problema mayor que enfrenta la cosecha, hablando de la cosecha del reino, el fruto que se está produciendo y que lo neutraliza, lo paraliza
hace que el fruto no esté dando el fruto correcto es, hermanos, cuando hay un corazón que ha sido afectado. Y a veces en las circunstancias que vivimos en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la casa, en la familia, en la iglesia, hay momentos donde hay desacuerdos, donde hay situaciones de diferentes caracteres, diferentes gustos, y eso hace que aproveche el enemigo para que haya en el creyente una raíz de amargura. No necesita un árbol de amargura, lo que empieza es con una raíz de amargura. Y por eso la escritura nos habla en Proverbios capítulo 4 versículo 23 y nos dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? No dice que el pastor guardará tu corazón, el discipulador guardará tu corazón, ¿verdad que no dice así? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda. ¿A quién le es la responsabilidad de guardar entonces? Es responsabilidad mía, es responsabilidad de cada discípulo, es responsabilidad de cada ministro, es responsabilidad personal el cuidar mi corazón, porque ya fue sembrada la buena semilla. Ahora corresponde cuidar esa semilla para que no venga un enemigo que es el enemigo del reino y venga a sembrar, a poner cizaña. Porque si se siembra la cizaña, mire, hay cosas que se parecen, pero no son, no es lo mismo. Hay quienes dicen: no, hombre, si somos lo mismo. No, no somos lo mismo, nosotros somos la semilla del reino. Aunque haya muchos evangélicos, pero no es la misma semilla, hermano, discúlpenme, pero no es la misma semilla. Porque el fruto que Dios está esperando no va a ser el mismo fruto que van a tener los otros evangélicos. Nosotros somos tan privilegiados que tenemos, hermanos, la semilla del reino de Dios. Y lo que predicamos es el evangelio del reino de Dios. Y lo que tiene que producir es fruto del reino de Dios. No puede producir otro fruto. No puede dar otra cosa. Tiene que dar exactamente de acuerdo a la semilla que se sembró. Ahora, si yo no estoy cuidando este fruto, va a ser evidente. ¿En qué se va a evidenciar que no es el fruto de la semilla del reino de Dios? Porque su fruto va a ser diferente a esa semilla, a lo que se sembró. Entonces examina tu vida. Examina qué frutos hay. Examina cuáles son los resultados. La prioridad en tu vida es el Señor. ¿Realmente entiendes que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Realmente has muerto, has sepultado la vieja naturaleza, has nacido de nuevo en Cristo Jesús? ¿Obedeces al reino de Dios? ¿Realmente cambió el aspecto de tu vida, que ahora ya no estás sujeto al reino de las tinieblas, sino que ahora tú te sometes al reino de Dios porque te arrepentiste correctamente? Eso va a ser evidente. Por eso es importante cuidar el fruto. Ahora, ¿cómo es que debemos cuidar el fruto? Primero es mi corazón. Que no haya en mi corazón ninguna raíz de amargura. El salmista David decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Que había en él algo en su corazón, no lo había confesado, no lo había expuesto al Señor. Aunque el Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe todas las mañas de todo el mundo, pero hay gente que no le quiere contar al Señor, no le quiere decir: Señor, mira mi condición, soy un necesitado de ti. Amén. Porque si usted está padeciendo algo que no es correcto, está viviendo una situación y usted no reconoce esa situación que está mal delante de Dios, y no viene al Señor y decirle: Señor, yo te necesito, yo necesito cambiar esto, porque esto no es de tu reino. Hermano, usted nunca va a cambiar. Lo primero que usted necesita es arrepentirse, tener una conducta diferente a la que produce el reino de Dios. Entonces tiene que venir con el Señor y decirle: Señor, yo soy el primero que necesito de ti. Amén.
¿Sabe por qué el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera a Egipto? Al desierto, perdón. Dice que el Señor los mandó por 40 años para probarlos, para ver qué había en su corazón, si habían de tener temor de Dios o no. Entonces, ¿para qué vienen las pruebas? Para probarte y para saber qué hay en tu corazón, para saber si eres temeroso de Dios o no. Entonces, hermano, el hecho de que Dios nos puso a cuidar el fruto no significa que como es el fruto de Dios, ay, solito va a dar. Como es buena semilla, ahí solita se cuida. No, 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 hermano. Si es buena semilla, si es la semilla del reino, pero yo tengo que cuidarla. Y lo que el Señor nos enseñó es a cuidar el fruto. Ahora, quiero que vea conmigo, por favor, porque a veces padecemos en no entender cómo lo hacía el Señor Jesús, y como Él es nuestro modelo al Señor, Él es nuestro modelo a seguir, así tenemos que hacerlo nosotros. Cuidar no es sobreproteger. Una cosa es cuidar y otra cosa es sobreproteger. Conozco una hermana, conocí a su hijo de chiquito y nunca dejó que su papá lo corrigiera. La hermana no dejó que su esposo corrigiera al hijo de ellos. Ella le decía, haz esto, y el niño hacía. Y el niño jugaba canicas o cincos o bolitas, no sé cómo le dicen en los diferentes países. Y cuando el niño perdía una de esas bolitas, canicas, cincos, madres, maples, bueno, eso. Venía la mamá, el niño, ¡ay, perdí! Y el niño, la mamá llegaba, no, devuélvanle a mi hijo. Y cuando el niño ganaba, los niños venían a quejarse, oiga, mire que su hijo me ganó unas. Bueno, él ya ganó, déjenlo. El asunto es de que así fue toda su vida. Creció, fue a trabajar con nosotros. Y cuando se le empezaron a dar las normas al muchacho de lo que tenía que hacer, cuando tuvo su primer problema, fue a avisarle a su mamá. Y allá viene la mamá, es que deben cuidar a mi hijo porque es mi hijo. Dice, mire, si es que todos tienen que hacerlo así. No, pero es que mi hijo. Entonces lo que hizo la hermana fue decirle, ¿sabe qué, hermana? Mejor no vas a trabajar aquí. No encuentra trabajo, porque su mamá siempre lo sobreprotegió. Y creo que hasta la fecha lo sigue protegiendo. Ahora, no estoy diciendo que lo descuide, no estoy diciendo que no le haga caso, porque ese sería el otro extremo. Aquellos niños abandonados, aquellos que andan todos chorreados, no los peinan, no comen. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo lo hizo el Señor Jesús? Quiero que vea conmigo, por favor, en la Escritura. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Me gusta la versión traducción lenguaje actual. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Mire cómo el Señor Jesús hizo. Él no fue a decirle, mira, Pedro, yo sé que vas a ser tentado, Pedro, mira, yo le he pedido a Dios que me deje estar a tu lado para que no caigas, ¿oíste? Aquí voy a estar con vos. No le dijo eso. Yo sé que vas a ser tentado. Dios le dio el permiso a Satanás de que te tiente. Lo que yo sí estoy haciendo es rogar al Padre que tu fe no falte.
Hermano, ¿cuántas veces le decimos al discípulo, así como lo hizo el Señor Jesús? A veces queremos que los discípulos, no, hermano, aquí estamos con usted en las pruebas y las luchas, aquí estamos para defenderlo, hermano. Usted sabe que yo soy su gran pastor. Eso no es así. Eso no es así. Usted quiere que su pastor lo peine, que su pastor lo vista, que su pastor lo maquille. No, hermano, eso no es así. Yo quería que mi pastor me regalara una coca. Yo quería que mi pastor estuviera aquí conmigo. Mire, en esta prueba tan difícil que estoy viviendo, yo hubiera querido que él la sufriera conmigo. No, hermano, el pastor ya tiene sus propias pruebas. Si no, pregúntenle al apóstol Abraham. ¿Usted cree que él está ahí nomás así sin tener pruebas? ¿Usted cree que él llegó hasta aquí sin haber experimentado las cosas duras? Les aseguro que muchos en la primera se hubieran rajado, se hubieran ido. Pero si alguien ha admirado en las pruebas y en las luchas que sigue trabajando, es él. De jovencito me tocó algunas experiencias por ahí. Una ocasión, por equivocación, nos confundieron y nos fueron a dar una amaqueada, dicen allá, una calentadita, dicen allá en México. Y al apóstol le dejaron unos golpes en su espalda. Pero ahí está, no se ha rajado. Y usted que está pasando pruebas quiere que venga el apóstol general a resolverle los problemas porque tiene dolor de muela. No sea sinvergüenza, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, haga las cosas como Dios dice, cuide su corazón, cuídese usted mismo, porque ahí está la vida. Así es como usted va a vivir, así como ese fruto va a vivir cuando usted guarde su corazón. Ahora mire, lo tremendo con Pedro es lo que sigue diciendo en el siguiente versículo. La siguiente verdad dice así: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. El Señor conoce todas las cosas. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar, pues. ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que nos fallan? No, este ya no sirve para nada, vamos para afuera, sáquese de aquí. No, el Señor sabía que iba a regresar cambiado, que iba a regresar diferente. Después Él vino a ayudar a sus hermanos también. Porque cuando Pedro primero regresó, vinieron los demás. Cuando Pedro estaba pescando y se dio cuenta que era el Señor, se puso la ropa y se vino con Cristo. Y ahí se vinieron los demás siguieron a Pedro, pues. Si así confirmó a sus hermanos. Ahora, quiero que vea por favor, porque hay asuntos no solamente de pruebas, sino de pecados. No estoy diciendo que hay que aprobar el pecado, estoy diciendo que hay que corregirlo. Al pecador, mire lo que hizo el Señor Jesús, usted lo sabe muy bien. En Juan capítulo 8, versículo 11, dice la escritura que le trajeron a Jesús una mujer, ¿verdad? Que ya sabe usted que era adúltera. Entonces la acusaban y le dijeron: Señor, la ley dice que hay que apedrearla. La vamos a dar una buena apedreada aquí, que se muera de una vez, para que se acabe el pecado. El Señor Jesús se inclinó a tierra y empieza a escribir en la tierra y le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ojo, la obra del Espíritu Santo es importante. ¿Quién cree usted que redarguyó en el corazón de esos hombres? Espíritu. Si alguien confiaba en el Espíritu Santo, era el Señor Jesús, pues. Por eso aprendimos ayer que fue al desierto. ¿Cómo fue al desierto? Lleno. ¿Y cómo volvió? En el poder. ¿Y cómo vivió? Ungido. Entonces, si alguien dependía de la obra del Espíritu Santo, era Cristo. Y entonces viene Cristo, confió en la obra del Espíritu Santo que iba a redarguir el corazón de ellos. Y le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y como todos se sintieron compungidos en su corazón, se fueron. Y le dijo a la mujer, versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Ella dijo:
¿Dónde están los que te acusan?, le dijo, ¿verdad? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, primero sanó su corazón y le dijo, yo tampoco te condeno, yo tampoco te acuso, yo tampoco estoy aquí para martillarte. Porque hay pastores que dicen, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Cómo viniste aquí? ¿Te acuerdas cuando venías a esta iglesia? Venías borracho, adúltero, venía todo, eras un ruin cuando llegaste. Hombre, lo mata al hermano, hombre. Le saca su historial criminal antes de llegar a Cristo. Ya en Cristo se lo vuelve a refrescar, ¿verdad? No, hermano, Cristo le dijo a la mujer, yo tampoco te condeno, pero le da una directriz: vete y no peques más. Cuidar el fruto no es sobreproteger entonces, sino es dar directrices, dar mandamientos. Si lo que hizo el Señor Jesús solo fue dar mandamientos. Amén. Mire, cuando aquel joven rico se acercó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Sí, Señor, todos se los he guardado. Te faltan unas cosas. Anda, ven lo que tienes, repártelo a los pobres y me sigues. Él dijo, no, pues eso no me conviene. El Señor solo le dio mandamientos, pero no fue detrás del joven. No, hombre, espérate, era broma. Yo nada más quería probarte. No, hermano. El Señor da mandamientos. Van a haber algunos que no van a seguir los mandamientos. Yo oro para que obedezcan los mandamientos todos los discípulos, pero van a haber algunos que no obedecen mandamientos, no obedecen directrices, no obedecen estatutos. Pero tengo que dárselos, tengo que mostrarles. Esa es mi tarea como ministro del Señor, como siervo de Dios. Mi función, usted como discipulador tiene que dar directrices. El problema de nosotros es que no damos directrices, hombre. Vemos que está mal y no le decimos, ven aquí, mira, el Señor dice esto en su palabra y así tienes que vivir. Ahora, si Él lo hace, pues Él va a morir a causa de su pecado, pero no va a demandar la sangre de Él a usted porque usted le dio las directrices correctas, usted le mostró el diseño. Eso es precisamente lo que el Señor quiere que hagamos. Nos ha estado mostrando la importancia de cuidar el fruto. Amén. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico? Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos cavilaban en su corazón. Y entonces Jesús le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, le dio una directriz. Primero hizo algo en su corazón, sanó su corazón, sanó su pecado, perdonó su pecado. Después, ¿qué hizo? Le dijo, levántate. No le dijo, toma tu leche. Le dijo, toma tu cama y andate a tu casa. Algunos quieren que se levante para que se tome su leche. No, hermano, no era eso. Era que se levantara, que tomara lo que lo mantenía paralizado, donde estuvo postrado por mucho tiempo, que ya no iba a ser su costumbre ni su estilo de vida, porque ahora iba a caminar. El problema de nosotros ha sido, hermanos, la falta de entender que el cuidar tiene que ver no con sobreproteger ni proteger en el sentido de que no sea tentado en nada, sino es de darles mandamientos, de darles directrices para que las ejecuten. Amén. Número 3. Ahora sí, hermano. El Señor nos habló de la parábola de la semilla, la más grande de todas, ¿verdad? No, dice que es la más pequeña. Y nos habló de multiplicar. Capítulo 13, versículos 31 y 32 de Mateo dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, cuando se cuidó, primero se sembró bien, luego se cuidó bien. Cuando ha crecido,
¿Qué dice, qué dice que es? ¿Qué dice que es? Es la más grande, es la mayor de todas las hortalizas. Ayer el Señor nos hablaba de que nosotros tenemos un Dios superior, que nosotros tenemos un Dios grande. Entonces la obra que el Señor espera de nosotros, ¿cómo es? Grande. Hermanos, déjeme decirle, ya le pedí perdón al señor apóstol, pero cuando el apóstol dio los mandatos, adorar, qué bonito, evangelizar, qué bien, discipular, excelente. ¿Y eso qué? ¿Qué rollo es ese? Dije, hoy sí le falló al apóstol Abraham eso de multiplicación. ¿Qué es eso? Porque no entendía lo que ahora entiendo. Por eso le digo, ya le pedí perdón al Señor. Porque si algo el Señor nos enseña, hermanos, es acerca de la multiplicación. El problema de la iglesia es que no lo cree. Y si algo el Señor nos enseña, hermanos, es que sí debe haber multiplicación. Si se siembra correctamente, si se cuida el fruto correctamente, sí va a haber la multiplicación que Él ha dicho. Yo quiero decirles algunas cosas muy importantes aquí. Quizá nosotros, déjenme decirles, como misión a lo mejor hemos sido la más insignificante. A lo mejor no es la más reconocida a nivel mundial. A lo mejor algunos consideraron en un tiempo que Misión Cristiana del Calvario estaba muerta. Algunos dijeron, no, esa va a desaparecer, esa misión, nada que ver en este mundo, y que mejor que se deshaga, porque no, es nada. Pero déjeme decirle, Dios escogió a Misión Cristiana del Calvario para que se multiplique. Dios te escogió a ti para que te multipliques. Porque el fruto que Dios espera de nosotros es razón de una correcta semilla, y esa semilla es capaz de multiplicarse. La escritura dice que esa da fruto, más fruto y mucho fruto. Eso significa, hermanos, que hay multiplicación. ¿Por qué no ha venido la multiplicación? Le voy a decir una verdad. Porque cuando se sembró otra semilla. Entonces, si esa otra semilla hubiéramos estado cuidando esa otra semilla, entonces lo que habría aquí sería otra clase de multiplicación, como le pasó a Abraham. ¿Sabe usted que tuvo un hijo fuera del matrimonio, Ismael? Y ese se multiplicó también. Pero no era la semilla del reino, no era lo que Dios quería, no era de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Mira, hermano, Dios ha estado cuidando a la Misión Cristiana del Calvario de que nosotros ahora sembremos correctamente, cuidemos el fruto correcto, para que entonces se dé la multiplicación correcta. Para que haya una multiplicación de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito que Dios trazó desde antes de los tiempos de los siglos. Esa es la multiplicación que Dios está esperando de nosotros. Ahora, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 17, versículo 2. Nos multiplicamos, ¿sabe por qué razón? Porque Dios hizo un pacto con Misión Cristiana del Calvario. Por esa razón nos vamos a multiplicar. Y pondré, que dice la escritura, mi pacto. Este no es un pacto que Dios hizo o que nosotros nos reunimos, el cuerpo ministerial se reunió y dijimos, Dios, ahora queremos pactar contigo. Eso no fue así, hermanos. No es algo que nosotros nos hayamos hecho una congregación en una convención y hubiéramos dicho, ahora estamos en esta convención para hacer un pacto con Dios de multiplicación. No fue eso. Esta multiplicación es de acuerdo, o nos multiplicamos porque somos gente del pacto de Él con nosotros.
Por eso es que hay multiplicación. Por eso es que vamos a multiplicarnos. La escritura dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Eso ya lo sabemos, apóstol David. Ya sabemos que nos tenemos que multiplicar, hombre. No, hermano, la multiplicación está determinada por Dios. Es hoy, porque vamos a resplandecer la misma gloria de Cristo. Y como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, así nosotros vamos a poder multiplicar de una manera gloriosa lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Hay muchos factores por los cuales nos tenemos que multiplicar, pero quiero resaltar uno muy importante, y es algo que realmente nos ha hecho falta. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice: Jesús les dice a sus discípulos, Jesús les dice allí algo muy importante. Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? El reflejo de Jesucristo hacia el Padre. Aquí estamos viendo el resplandor de Cristo, reflejaba al Padre. ¿En qué reflejaba al Padre? Mi Padre, ¿qué dice? Hasta ahora trabaja. Y como yo soy el resplandor de la gloria de mi Padre, ¿qué hago yo? Yo también trabajo. Entonces, ¿por qué nos vamos a multiplicar? Porque si soy el resplandor de la gloria de Cristo, yo también tengo que trabajar. ¿No les gustó? Eso no le gusta a nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tienen que hacer de este lado? ¿Se acuerdan la palabra que pronunciamos al principio de esta enseñanza? ¿Cuál fue? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ejecutar lo que ya está trazado. Aquí no estamos inventando nada, no estamos tratando de presionar a alguien para que haga algo. No, hombre, simple y sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar el plan que Dios ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros tenemos que expresar no es otra cosa, sino exactamente lo que el Señor Jesucristo es. Porque así como Cristo es, así soy yo. Y lo que Cristo hace, eso hago yo. Y como Cristo trabaja, yo también debo trabajar. Por eso nos vamos a multiplicar, porque entendemos que Él está trabajando desde antes de la fundación del mundo. Él trabajó, Él trazó su plan maravilloso y nos dijo cómo, nos dijo qué hacer para que se dé este resultado, producto de que nosotros estamos haciendo lo que Él dijo. Aleluya. Se lo voy a decir de esta manera: lo que soy determina lo que tengo que hacer. Lo que soy determina lo que tengo que hacer. Si yo soy producto de esa semilla correcta del reino de Dios, definitivamente yo tengo que ser esto que aquí dice la escritura: me voy a multiplicar. Porque esta semilla es una semilla que se multiplica, pero primero da fruto. Y cuando dio fruto, entonces viene la multiplicación. Amén. Ahora, quiero que veamos por último, número 4, por favor. Si algo nos habló el Señor en Mateo capítulo 13, fue precisamente de la parábola de las mostazas, de la semilla de mostaza, perdón, de la mujer que leudó la masa. Dice que una mujer puso, Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire, hermano, el Señor nos enseñó que la multiplicación del fruto de la semilla del reino, esa va a producir una explosión del modelo en todo el mundo.
Porque si alguien le encargó el Señor en ministrar, hablar, predicar el evangelio del reino de Dios, fue a Misión Cristiana del Calvario. Y yo creo lo que dice el primer verso que leímos esta mañana, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino. Hermanos, no es otro evangelio, es el evangelio del reino. El evangelio del reino está dicho que va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a algunas naciones, ¿verdad? No es algunas naciones. ¿Para quiénes entonces? Para todas las naciones. Yo creo, hermanos, en la explosión del modelo, porque la explosión del modelo está dicho en las escrituras que va a ser para todas las naciones, va a ser predicado. Yo creo, hermanos, que vamos a llegar a países que jamás hemos imaginado que existen. Hay países que a lo mejor usted no sabía que existen. Me puse a ver un documental y encontré que había un país que en mi vida lo había oído mencionar, donde dice que vive el hombre más rico del mundo. Yo nunca lo había oído mencionar. Pero el Señor dice que vamos a ir a todas las naciones. El Señor dice que va a ser una explosión de tal magnitud que todo el mundo va a ser lleno del evangelio del reino de Dios. El problema, ¿sabes cuál es, hermano? Que no hemos salido ni siquiera de aquí. Pero hoy se arranca esa situación de nuestra vida. A partir de hoy vamos a empezar a hacer como el Señor dijo, a sembrar correctamente. Porque estamos escuchando la voz de Dios. Porque lo que Dios dijo una vez no se cumplió. Pero el Señor removió eso para que ahora que escuchamos su voz, nosotros podamos ejecutar correctamente lo que el Señor nos ha dicho. Quiero terminar con esto, hermanos. Mateo 24. El verso que leímos y será predicado este evangelio del reino. Pero aclara, dice, en todo el mundo. Hermanos, su tarea y mi tarea no acaba hasta que nosotros alcancemos el mundo. No predicando el evangelio de los evangélicos, ni cualquier otro evangelio, es el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio el que tenemos que predicar. Dice, será predicado este evangelio en todo el mundo, porque se debe testificar a todas las naciones. Mira, el testimonio va a ser evidente en cada creyente, producto de que está cuidado, producto de que ha cuidado su corazón. Una persona sana no va a andar orgulloso, una persona sana no va a andar chiviado, una persona sana no va a andar limitado, una persona sana no va a verse de una manera frustrada, apagada o enojado o iracundo, porque una persona que está cuidada, que tiene sano su corazón, se multiplica, y esa es la que el Señor va a llevar a las naciones. Ese es el testimonio. Van a decir, ya queremos, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Qué está pasando con esos de Misión Cristiana del Calvario? Queremos que vengan a enseñarnos a nuestro congreso, que vengan a enseñarnos a nuestras instituciones, que vengan a mostrarnos, porque ellos han cambiado una cultura humanista a una cultura del reino de Dios, y queremos que vengan a dar testimonio a nuestras naciones. El humanismo le enseña, cuídate porque tienes un gran potencial. No, aquí está diciendo que te cuides, pero para que no andes con un corazón herido. El humanismo nada más le da el disfraz,
Pero Cristo te sana, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que yo voy a dar testimonio, usted va a dar testimonio. La gente va a querer que nosotros les hablemos qué es lo que estos tienen, qué es lo que estos hacen, por qué son diferentes, por qué hacen las cosas diferentes. Queremos que vengan a enseñarnos ustedes. Pero ¿sabe cuál es la realidad en muchos casos? No en todos, pero en muchos casos. Ay, este es evangélico. Si estos son los evangélicos, mejor me quedo como estoy. ¿Sabe que el Señor nos va a permitir hacer este trabajo en las naciones? Producto de que tenemos hogares sanos, hijos sanos, matrimonios sanos, iglesias sanas. Entonces tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Esa fue la tarea que el Señor nos encomendó. Eso fue lo que el Señor dijo. Mire, Efesios capítulo 1 versículo 19 al 22 nos habla que esa supereminente grandeza de su poder está con nosotros, su espíritu. El mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que opera en nosotros. El que lo puso sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es el mismo espíritu. Efesios capítulo 2 versículo 7. Lo leemos mejor, ese me gustaría leerlo. Para mostrar. ¿Qué dice la escritura? Para mostrar. Dice que nos resucitó y donde puso a Cristo nos puso a nosotros. Así como está Cristo, así estamos nosotros. Y dice ahí, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué es lo que quiere mostrar Dios? Las abundantes riquezas de su gracia para con Misión Cristiana del Calvario. Para mostrar, como dice el versículo, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Mire, hermano, las naciones van a querer conocer esa abundante gracia. Hay algo diferente en Misión Cristiana del Calvario. Eso de Misión Cristiana del Calvario, hay una gracia tremenda sobre ellos. Y Dios estará mostrando su gloria. Dios estará mostrando su resplandor. Dios estará mostrando quién es. Dios estará dando a conocer. La iglesia estará reflejando a Cristo a las naciones. A través de Misión Cristiana del Calvario, a través de ti, a través de mí, por esa abundante gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Por eso es que somos el resplandor de su gloria. No somos producto, hermanos, de nuestra capacidad humana, de nuestro intelecto. No es producto de los esfuerzos que hagamos. Es producto de obedecer lo que el Señor dice, de trabajar en lo que Dios dijo, de hacer lo que el Señor dice. Donde Él es el Señor, donde Él gobierna, donde Él dirige, donde se obedecen sus mandatos, sus estatutos, donde se establece su reino. Entonces se dará a conocer las abundantes riquezas de su gracia. Amén. No lo creyeron, pero así es. Capítulo 3 versículo 10 de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de Misión Cristiana del Calvario. Sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que debe ser dado a conocer por medio de la iglesia? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Mire, no solamente lo van a ver las naciones. Esto tiene que ver con los principados y potestades. Dios nos estableció, nos puso para que nosotros seamos los ejecutores de someter, de sujetar, de llevar cautivo, de poner bajo nuestros pies al diablo, a los demonios, a los principados y a las potestades. Pero no va a ser gritándoles, sino va a ser a través de nuestro estilo de vida, a través de mostrar la abundante riqueza de su gracia para con nosotros. Entonces, cuando todo esto se complete, dice 1 Corintios capítulo 15,
Cuando todo esto sea completado, cuando la iglesia cumpla su función, cuando Misión Cristiana del Calvario ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces el Hijo mismo se sujetará al Padre, para que entonces el Padre sea el todo y en todos. Este no es una de vaqueros. Esta es la realidad de Misión Cristiana del Calvario. A esto te llamó el Señor. Hermano, si no estamos haciendo esto, entonces no estaremos oyendo la voz del Señor. Porque este reino del que estamos hablando es un reino inconmovible. Es un reino que no lo va a mover ni lo va a paralizar ni el infierno, ni las fuerzas del infierno. Nada lo va a detener, porque es un reino inconmovible al cual tú y yo hemos sido introducidos por su Espíritu. Ponte de pie en esta mañana. Gracias, hermanos. Muchas gracias por su ayuda. Si ya nos lo había dicho el Señor, hombre. ¿De qué ratos nos había dicho? Yo quiero llamarte al arrepentimiento en esta mañana. Que arranques de tu corazón lo que no es. Porque lo que va a producir el fruto que Dios espera es cuando estemos ejecutando exactamente lo que el Señor dijo. No es inventando cosas. No es inventarnos un nuevo método de evangelizar. El Espíritu Santo te va a dar las estrategias. Nos ha dado la principal estrategia: los grupos de comunión familiar. Pero algo que debe hacer Misión Cristiana del Calvario es ser guiada por el Espíritu Santo. El Evangelio llegó a muchas naciones. Felipe fue guiado. Un ángel le habló y le dijo: vete al desierto. Y allá en el desierto el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. No fue una corazonada que él tuvo, fue el Espíritu Santo quien le dijo. A veces nosotros estamos esperando a ver si siento un frío, entonces es el Espíritu Santo. O si siento un calorcito, entonces, no, hermano, el Espíritu Santo te va a guiar. Si algo tiene que tener Misión Cristiana del Calvario es depender de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Él se está moviendo entre nosotros. ¿Sabe quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces no es usted el que lo va a convencer. No es usted, hermano, por más que usted se esfuerce y le haga y le diga, nadie lo va a convencer al inconverso. Es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que moverme bajo la guía del Espíritu Santo. Pídale perdón al Señor, porque muchas estrategias y métodos evangelísticos han sido humanos. No debe ser así, debe ser por la guía del Espíritu Santo. Quizás la multiplicación que usted ha estado moviendo, haciendo sus planes, sus estrategias y que se multipliquen, y 2 por 2 y 4 por 16, y que entonces es haciendo como el Señor dijo. Que se vea en nosotros esa gracia de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuántas cosas hemos hecho bajo una perspectiva humanista?
bajo ideales humanísticos. Muchos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros de buena gana. Eso es humanismo, cuando se hace por contienda o por vanagloria o por recursos o por ganancias. Quizás algunos se están multiplicando para tener fama, cuando que el único que debe ser exaltado eres tú. Señor, perdónanos por muchas maneras equivocadas de estar sembrando la semilla, acortando el diseño, el plan, los estatutos que has establecido. Pero entendemos, Señor, la importancia de poder hacer un trabajo correcto y de escuchar tu voz y de atender lo que tú dijiste, porque tu reino es un reino inconmovible, y solamente haciendo lo que el Padre dice, entonces se cumplirá lo que dijiste en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Señor, aquí estamos como Misión Cristiana del Calvario para ubicarnos en el lugar correcto, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que tú trazaste para nosotros desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Así lo estableciste. No tenemos que inventar otra cosa. Perdónanos, Señor, por hacer muchas cosas fuera del plan y del propósito tuyo. Ahora entendemos, Señor, que nos escogiste para ser el resplandor de tu gloria. Y sí somos el resplandor de tu gloria, porque estamos en Cristo. Cristo en mí, yo en ti. La gloria que te recibiste del Padre, esa misma gloria nos diste a nosotros. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Entonces sí podremos cumplir la tarea juntamente con Cristo, porque es la cabeza nuestra y nosotros somos tu cuerpo. Somos los ejecutores para que se cumpla, Señor, el plan trazado por ti. Esta mañana, Señor, nos rendimos a ti para hacer las cosas conforme a tu propósito, de acuerdo a tu plan, haciendo conforme tu diseño. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Para que se les baje lo amarguito, un cafecito. No, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro coffee break y después volvemos aquí. El Señor les bendiga, hermanos.